tal, amigas y amigos de Entre Historias y Cócteles? Bienvenidos a tu programa educativo y cultural. El día de hoy te traigo un programa súper especial que sé que te va a encantar. Y es que estaremos hablando de la historia de la coctelería y la evolución a través del tiempo. Para eso traemos nada más y nada menos que a José Ricardo González, experto en este tema, y sé que va a ser de mucho provecho para ti. Así que vamos, que va a empezar Entre Historias y Cócteles. Entre Historias y Cócteles. La historia de la coctelería y la evolución a través del tiempo. Un tema sin duda súper interesante que sé que va a ser de tu agrado. Y para eso traemos nada más y nada menos que al profe cóctel, José Ricardo González, experto en coctelería y en el área del bar, que nos va a estar hablando de este tema. Y sé que vamos a quedar muy contentos con lo que va a hacer José Ricardo hoy. Bienvenido, José Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alexander, por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa tan interesante entre historias y cócteles. Me encanta la idea de tu programa. Gracias a ti por venir y tomarte este tiempo tan valioso que sé que andas en tus clases por Zoom, dando tus actividades, y te tomaste ese tiempo para venir acá. Gracias por venir. José Ricardo, ¿qué mejor que tú para hablarme de la historia de la coctelería? Esto nosotros lo damos a diario acá con los chicos, el bartender, en nuestras clases, pero ha pasado muchas cosas desde el primer cóctel hasta la coctelería actual. Nunca me imaginé ver un cóctel con tocineta, con infusión de Jamaica. Ok, ¿qué mejor que tú para decirme sobre esto? Por lo que me toca, Alexander. En serio, esa pregunta es difícil responder cuando me dices que qué mejor que yo. Hay muchos profesionales detrás del bar, hay muchos colegas fuera dentro del país que pueden relatar muy bien lo que ha pasado con la evolución de los cócteles y lo que está pasando actualmente. Realmente la evolución de la coctelería consta de hechos y sucesos que han ocurrido dentro de los bares y fuera de los bares que nos han llevado a cómo mezclar y cómo conocer la mezcla. Hoy estaremos hablando justamente de eso, de un tema que me apasiona y me gusta, porque realmente la historia no es lineal, la historia es una red y esos hechos que van ocurriendo van afectando otros sucesos. Por ejemplo, si decimos que la coctelería empieza a través del siglo XIX, nos tendríamos que preguntar si nadie se le había ocurrido anteriormente, como aparece en la Biblia, mezclar vino con hierbas, con miel y con otros elementos. Entonces sabemos que ya desde la Biblia tenemos épocas en que nos hablan de cócteles. No usábamos el término cóctel, pero sí tenemos una mezcla. O podríamos preguntarnos entonces por qué los persas con gran poder adquisitivo tomaban infusiones frías, pero infusiones de diferentes sabores mezclados. Eso para nosotros hoy en día se llamaría mocktail, ¿cierto? Y es la familia de cócteles que se hace sin alcohol, como la mofa de los cócteles o la simulación de un cóctel. Entonces sí podemos conseguir a través de la historia antes del siglo XIX historias de cócteles, y es de lo entretenido que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 1500 del siglo XVI, nos vamos a encontrar que ya existía la sangría. Existiendo la sangría para el siglo XVI era porque había un gusto popular de consumir el vino, sea por la razón que sea porque era época de verano o sea porque había cierto público que le gustaba bajar un poco la astringencia de algunos tipos de vino. El mezclar el vino con zumo de fruta, el colocarle algunos endulzantes, iba a hacer que se extendiera. Entonces ya para el siglo XVI en Europa y específicamente en España se conocía muy bien lo que era la sangría. Si vamos un poco después, encontramos al capitán John Vernon, que le gustaba consumir su producto alcohólico con infusión de frutas cítricas y calentado a cierta temperatura, lo que hoy vamos a conocer como los grog. Pero también el Royal Navy distribuían el producto alcohólico diluido para todo lo que era la tripulación. Entonces vamos teniendo antecedentes de cócteles. Si para 1640 se crea en Barbados el ponche, ¿sí? Esa fiebre y afición que se multiplica o que llega a Europa, específicamente a Inglaterra, y empieza la fiebre del ponche, nosotros tendríamos que definir los bartenders hoy en día el ponche como otro cóctel. Entonces sí hablamos de que la primera definición de cóctel sale en 1806, impresa en el diario norteamericano The Balance, pero antes de eso ya existía cócteles.
Y el llevar a que esta definición aparezca en ese famoso diario norteamericano era porque ya había muchas recetas inmortalizadas en Estados Unidos. O sea, ya se conocía un Martini, ya se conocía un Manhattan, ya se conocía un Bronx, cócteles que estaban inmortalizados. Y obviamente ya se conocía cócteles de los que hemos hablado, se conocía el ponche. Incluso si nos vamos a Escocia, antes los trabajadores que tenían jornada nocturna acostumbraban a beber su whisky con miel caliente y zumo cítrico para aguantar la temperatura fría de la noche. Entonces tenemos una historia de cócteles bastante interesante. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Empieza una gran revolución del cóctel. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX, específicamente en 1856, Frederick Tudor llegó a transportar 2.000 toneladas de hielo, y esto significa el cambio de la coctelería como la teníamos o como la conocíamos, porque anteriormente empezamos a ver cócteles que eran simplemente mezclados, ingredientes entre ellos o simplemente calentados. Pero cuando llega el hielo comercial, que hasta ese momento era una pieza de lujo o era ostentoso tener hielo, sino que ya podemos tener hielo a mano de todo, empieza a multiplicarse la idea de cómo hacer cócteles y empiezan a aparecer cócteles en diferentes latitudes donde llegaba este señor. En las capitales latinas, donde la temperatura era obviamente cálida o tropical, íbamos a encontrar que empezaron a hacer recetas refrescantes a través de tener el uso de hielo. Otro punto importante sería la fama de bartenders icónico para la historia norteamericana, donde hablamos de obviamente Jerry Thomas, de William Bobbitt, de otros bartenders que no solamente llevaban el arte de la coctelería o el arte de la atención al cliente, sino que hablaban de la organización de bar, de cómo se hacían los jarabes. Incluso hoy en día nosotros tenemos una tendencia de en la actualidad hacer cócteles artesanales, pero ya William Bobbitt había escrito sobre cómo hacer jarabes para el bar. Jerry Thomas en cómo hacer bebidas te explica justamente cómo hacer jarabes artesanales para elaborar en tu bar. Entonces tenemos una historia que sigue creciendo en esos momentos importantes donde el bartender no se hacía famoso como actualmente tenemos tantas redes sociales, y el bartender por verse bien se hace famoso o popularmente se hace famoso. Anteriormente tenía que llegar un periodista y entrevistarte y era el portal para que esos bartenders, o sea, Jerry Thomas tenía que haber hecho algo muy importante para empezar a sonar en las grandes ciudades. Otro tema también importante, fundación de grandes ciudades como New Orleans, como Estados Unidos, como New York, iban a hacer que la entrada de importantes inversionistas que traían productos de afuera de calidad empezaran a hacer cócteles de verdadero renombre. Junto a eso vamos a hacer que ya finalizando el siglo XIX habían asociaciones de bartender, lo que hacía unificar el gremio de bartender y mesero y replicar la cantidad de recetas. Sin duda un viaje maravilloso por este mundo de la coctelería. ¿Sabes que yo estaba viendo unos programas egipcios, no? Ya que tú hablaste de la Biblia, y veía como los egipcios en ese tiempo mezclaban mucho lo que era la miel con el vino, mezclaban infusión de datileros y muchas hierbas. Ellos hacían muchos compuestos con muchas hierbas. Pero lo que tú dices, que hace mucho tiempo mezclaban. Ahora, desde ese tiempo de la simple mezcla del miel y vino, las hierbas, la sangría, a la coctelería actual, ha cambiado, ha evolucionado. ¿Hubo algo en la historia que hizo que esto cambiara? La respuesta obviamente sí, pero también tengo que hacer un inciso porque hay cambios que fueron para mejor. Por ejemplo, lo que venía recopilándose desde antes del siglo XIX y que pasó en el siglo XIX completo para la coctelería fue una mejora increíble, pero realmente a apreciación personal, lo que pasa en el siglo o en la primera parte del siglo XX es una transformación que en ocasiones no fue muy positiva, porque en el siglo XIX nosotros tenemos productos premium, bartenders que se dedicaban a hacer cócteles de calidad, incluso que han inmortalizado cócteles como el Bronx o cócteles como el Rey de los Martini, el Dry Martini obviamente. Pero en el siglo XX tenemos la ley seca que llega a mezclar productos no para llevar un producto de calidad, sino para disfrazar
defectos de la coctelería, y es algo que en muchas culturas latinas se arraiga tanto que la coctelería se aparta como algo para disfrazar sabores negativos en los cócteles, y es algo que estamos luchando actualmente para cambiar. Entonces sí han habido cambios positivos, han existido cambios positivos. En el siglo XIX fue maravilloso para la coctelería, los textos que se escribieron, el primer tratado de coctelería que se escribió, la organización del bar, la distribución, la atención al cliente y servir productos de calidad. En el siglo XX hay un declive que a partir de la década de los 80 las grandes marcas empezaron a recuperar y a hacer una filosofía de coctelería diferente. Interesante, mi estimado José Ricardo. ¿Sabes que yo pienso que en Venezuela tenemos muchos ingredientes con que mezclar? De hecho, estoy viendo que sacaron hace poco un producto con calidad de exportación, donde se está aromatizando con productos de nuestros Amazonas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo queda Venezuela en todo esto de la evolución de la coctelería? Ok, interesante que nosotros existimos durante la evolución de la coctelería. Nosotros tenemos productos importantísimos en Venezuela, naturales, una distribución de especias, una clasificación interesante de productos aromáticos que incluso muchos extranjeros lo utilizan para sus productos y que realmente en este momento se le está tomando un aprecio importante por parte del mercado venezolano. Pero si nosotros nos vamos al principio de la historia de la coctelería, tendríamos que preguntarnos qué bebían nuestros autóctonos, nuestros aborígenes antes de la colonización. Eso que los cronistas llamaron, o los cronistas europeos llamaban vinos, los mal llamados vinos de yuca, los mal llamados vinos de la palma de Moriche. Nuestros aborígenes eran acostumbrados a el casabe fermentarlo, sea el casabe fermentado, o sea el casabe tostado o incluso quemado. Los guaraos, los tamanacos, los orichas bebían estas bebidas fermentadas y se alegraban durante todo el día, tal cual como el capino, que tenía esa sensación de acidez, o el masato, que era como un carato muy espeso, o incluso los diferentes caratos que habían en la zona. De la palma de Moriche se raspaba y se fermentaba la savia que iba saliendo de la palma de Moriche para poderse beber. Y actualmente hoy conocemos el cocuy como una bebida destilada, pero antes de la destilación, en esos llanos, en esas planicies, las culturas que vivían ahí ya cocinaban el agave bajo tierra y fermentaban el zumo de esta fruta, lo que posteriormente, cuando llegue el alambique post-colonización, iba a dar pie obviamente a el cocuy que hoy en día conocemos. Ahora, la entrada de los colonizadores marca un punto importante, porque vamos a estar conscientes de que ellos traían productos reservados, pero si traían vino y se lo acababan, ¿qué pasaba? ¿Qué iban a buscar o qué iban a beber? Y empezaron a conocer, y por eso quedan estas reseñas de que sí conocieron los productos que bebían nuestros autóctonos y que seguramente en algunas culturas se siguen bebiendo, se sigue consumiendo este tipo de fermentos, sea de la yuca o sea del casabe como tal. Ahora, obviamente la cultura que está llegando fue desplazando en territorio y en costumbres a la cultura existente y se volvió la cultura dominante junto con lo que estaba pasando. Había gran tráfico de esclavos, gran tráfico de bebidas alcohólicas, y en el siglo XVI entra a Venezuela la caña de azúcar, lo que iba a ser otro cultivo que iba a estar representando una nueva manera de consumo. Las bebidas fermentadas a base de caña o los ingenios azucareros que llevan la invención de la panela, y con la invención de la panela en nuestros Andes venezolanos empezar a tomar miche, como actualmente se mantiene miche. Sabemos que miche como bebida cultural de los Andes venezolanos, pero el miche tiene muchas formas de mezclarse, tanto cuando estamos en el páramo o tanto lo que conocemos como miche callejonero. Entonces aquí hay una evolución interesante, que vamos a lo que pasa con el ron en esa evolución. Tuvo problemas en principio el ron, porque obviamente no era ron, sino eran bebidas que se iban destilando, algunas rústicas, algunas un poco más refinadas, pero ya entrando el siglo XIX, mientras estamos con una coctelería de vanguardia en Estados Unidos, aquí en Venezuela se tomaba el romo viejo, o sea, algunos inicios de empezar a envejecer ron. Venezuela y sus destilados. ¿Sabes que voy a hacer un programa con el cocuy? Quiero hacer un programa con cocuy porque la gente tiene que conocer el cocuy a profundidad. Que tenemos una bebida ancestral
con denominación de origen controlado y que no tenemos que envidiarle a ningún otro aguardiente o destilado de agave. Pero hoy te quiero invitar a que me acompañes a ver qué está pasando ya en nuestra edición de Curiosidades del Bar. ¿Me acompaña? ¡Vámonos! Historias y recetas y mucho más. Aprender con nosotros o te gustará. Ve y ponte cómodo que va a empezar. ¿Qué? Curiosidades del Bar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curiosidades del Bar. Y hoy estaré hablando de la prohibición alcohólica en los Estados Unidos. ¿Sabías que de 1920 a 1933 se prohibió la venta, importación y exportación de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos? Sí, 36 de los 48 estados fue aprobada esta ley. Esto fue promovido por grupos políticos y religiosos que terminó afectando a Estados Unidos y al mundo entero. Sí, pero ¿sabes qué? Lo prohibido se hace atractivo y esto no funcionó porque lo que era la solución terminó siendo la perdición. Pero de allí nacieron muchos cócteles famosos como el Long Island Tea, entre otros. ¿Sabías esto? Yo sé que no, pero lo sabes por mí. Nos vemos en un próximo Curiosidad del Bar. ¡Nos vemos! Estamos de regreso. Cuéntame qué te parecieron las curiosidades del bar del día de hoy. Excelente, siempre es bueno aportar y aprender algo. Sí, es bueno. Señor José Ricardo, mi gran amigo, profe cóctel, ¿sabes que me llama mucho la atención de esto que pasó, este acontecimiento histórico de 1920 a 1933? La prohibición alcohólica de los Estados Unidos, que yo no aguantaría ni un año. Pero dice que lo prohibido se hace atractivo. Esto influyó en la coctelería. ¿Pasó algo interesante en la coctelería en ese tiempo? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es por qué no aguantarías ni un año. Porque realmente durante la época de la prohibición se trabajaba más y se consumió mucho más alcohol. Ahora, si me preguntan mi apreciación personal de la prohibición, yo respondería un gran fracaso, ¿sí? Y en todos los países donde ha existido prohibición ha pasado lo mismo, un gran fracaso. Ha potenciado el consumo de bebidas alcohólicas, ha potenciado el contrabando de bebidas alcohólicas, ha hecho desaparecer marcas importantes que tenían conservación de sus métodos tradicionales y bebidas de gran calidad, siendo desplazadas por consumo en algunos países, por consumo externo, grandes migración de personas. Y obviamente en el caso de la coctelería esto tiene un impacto importantísimo, porque Estados Unidos era la capital del cóctel, ¿sí? Y en primero vamos a pensar, ¿qué pasa si a los estadounidenses le prohíben consumir alcohol? Se hacen amigos de un médico que le pudiera dar una receta para comprar alcohol, ¿sí? Fue una de las cosas que pasaban. Pero otras cosas es que empezamos a buscar de qué manera podemos, tal cual como tú me dijiste, buscar lo que me están prohibiendo. Tenemos las fronteras productos que podíamos conseguir. Si vamos a la frontera sur, íbamos a conseguir productos como tequila, ¿cierto? Entonces, ir a pasear a México o contrabandear tequila era de las cosas que podían hacer. Entraba ron de contrabando. Pero si nos íbamos al norte, iba a entrar un whisky, rye, un whisky canadiense, que iba a sembrar el gusto que actualmente vemos por los norteamericanos del norte, por ese tipo de whisky específico hecho de centeno. Y obviamente también iba a entrar whisky escocés de contrabando. Esas eran las opciones de calidad que había, pero vamos a estar claros que si tenemos productos de calidad de contrabando, el costo iba a ser altísimo. Entonces tendremos otras opciones: migrar o traer un producto más económico. Esos productos más económicos, como los destilados moonshine, iban a ser destilados de muy dudosa calidad, aromas a lo mejor no muy agradables, sabores no muy agradables. ¿Qué se hacía en los famosos speakeasy? Con algunos elementos dulces y zumo de fruta, disfrazar la coctelería. Por eso es que te nombraba anteriormente que en principio teníamos coctelería de vanguardia y estos cócteles iban a ser desplazados por cócteles muy mezclados que trataban de disfrazar defectos en los productos existentes. La famosa ginebra de tina, wow, que no debía ser muy agradable tomarla, ¿sí? Por los aromas que esta contenía, pero si le colocabas a lo mejor algo de zumo, si le colocabas alguna gaseosa y si le colocabas elementos dulces como jarabe, iban a ser más fáciles de beber y se veía gran cantidad de ginebra de tina.
Estados Unidos. Entonces empiezan a hacer una coctelería, que no estoy diciendo que la coctelería fuese mala, sino que era coctelería pensando en hacerlo con productos económicos para disfrazar los errores que tenían ese producto. Entonces eso es lo que veían los estadounidenses, que tenían ahí gran volumen de productos de aguardientes, de moonshine o de ginebra de tina se vendieron, pero también había migraciones de estadounidenses, migraciones hacia Cuba, por poner a festejar o a disfrutar de la coctelería, lo que hace por un lado que el ron cubano también empiece a gustarle a los norteamericanos, pero que se organicen los cubanos y que nazca la Asociación de Cantineros de Cuba, organizándose para una mística de trabajo, pero también ser competitivos ante el extranjero que le podía desplazar de su puesto. Esto hace que las recetas norteamericanas como el mojito se quede inmortalizada en el gusto norteamericano y que empiece un gran gusto por el ron. Pero nos teníamos que preguntar si solo viajaban a Cuba los norteamericanos o si viajaban a México y fue donde tomaron ese gusto tan apetecible por la tequila, que posteriormente, naciendo el margarita, iba a ser uno de los cócteles más consumidos en el sur de Norteamérica. ¿Y qué pasaba con los norteamericanos que se iban a otros países europeos? Como es en el caso de ese cóctel llamado el americano, donde su propia historia me dice que el cóctel se llamaba en principio Milano y Torino por el origen de sus dos bebidas alcohólicas, y tanto eran los norteamericanos que llegaban a los bares italianos solicitando ese cóctel que simplemente le llamaban el cóctel del americano, y actualmente lo conocemos como el americano. Entonces realmente viene cambiando la coctelería cuando ya en principio del siglo XX en Venezuela, mientras pasaba la ley seca allá, Gómez también tuvo intentos de la ley seca, ¿sí? Hacer una ley anticonsumo de alcohol o de enseñanza alcohólica. Obviamente aquí en Venezuela no tuvo mucha fuerza, pero llegó a la sexta Cámara Panamericana para discutir el tema y mandó una comisión y no lo tomaron en serio. O sea, en el caso de ese primer intento de ley seca en nuestro país no fue importante y hubieron otros productos que se empezaron a consumir. Claro, ahí no estamos hablando tanto de coctelería, sino productos como el ron o productos extranjeros que se bebían en grandes cantidades en Venezuela. Volvemos a la evolución del cóctel y durante la ley seca sabemos que hubieron gran invención de cócteles, algunos positivos, algunos otros dudosos, pero nos dejan recetas tan agradables como Long Island Iced Tea, que nace en esa famosa zona de Estados Unidos, Long Island, y que es una mezcla equilibrada de lo que algunos bartenders le llaman que son los 5 demonios blancos del bar. Se junta ginebra, tequila, vodka, ron blanco y triple sec para dar una mezcla que es muy difícil de equilibrar, pero que desplaza en consumo a los cócteles clásicos. Posteriormente, cerrando la ley seca, entrando en depresión en el país, vamos a tener que aparecen los bares tiki. 1940, 1945, 1950, época en que los bares tiki iban a empezar a moverse y empieza a traer y Big Cumber a esta tendencia de ingredientes artesanales, ingredientes de una tendencia que ellos llaman tiki, orientada a que estaban creando coctelería, que estaban justamente haciendo alusión a los dioses tiki, creando un método de consumo. Entonces empiezan a crearse cócteles artesanales frescos y entonces llega otro cóctel que empieza a desplazar a los cócteles clásicos, el Mai Tai. Entonces cuando hablamos de Mai Tai como muy sabroso, es el segundo cóctel que empieza a desplazar a los clásicos y tomándose, empieza esa deliciosa trilogía como el Mai Tai, el Long Island Iced Tea y el mojito a desplazar los cócteles clásicos que conocíamos. Que después en 1940 empieza algo que yo llamo el cóctel en suspenso, porque la coctelería deja de consumirse, empieza a haber gran problemas económicos en Estados Unidos y las personas no salían a festejar, no salían a beber y empiezan a consumirse los productos. Los que podían salir consumían whisky en las rocas o con hielo o a lo mejor mezclado con un mixer simple, o lo mismo que pasaba con el ron o el vodka, pero no se veía coctelería como tal. También podíamos ver a lo mejor una tienda de antigüedades una coctelera o guardada en un sótano como una reliquia. Eso quiere decir que fue algo importante en una época, pero que ya no es tan importante. Claro, nacieron cócteles durante esa época de recesión de cócteles, que a lo mejor en una reunión familiar nacía el Bellini, el Black Russian,
nacieron durante esa época, pero realmente la coctelería se vuelve a relanzar en 1980. La década de los 80 trajo muchas cosas, como podemos hablar de el relanzamiento de marcas como Bacardí y como las vodkas saborizadas, que nos traen no solamente el producto saborizado como tal, sino trae el entrenamiento de gran cantidad de bartender, del posicionamiento de marcas y viéndose o dándose cuenta de cómo estaban los bares en cuanto a coctelería, había que enseñar y entrenar al bartender para poder distribuir y comercializar estos productos. La década de los 80 entonces sabemos que fue una época en que se movió gran cantidad de dinero, una época donde el consumismo hacía que cualquier cosa que posicionara se vendiera y las marcas saborizadas fueron creando un gusto en el público joven y una forma divertida de beber coctelería. En 1989 el film de Donald Cocktail ya hace que la coctelería sea atractiva para los bartenders. También esta película protagonizada por Tom Cruise, donde empezamos a ver que este bartender, además de hacer mezclas increíbles, hace show de frente y empezamos a ver esta forma acrobática de manipular los varios elementos y hacer que el cliente se entretenga en el bar sea una forma de consumo divertida y que atrae clientes. Entonces llega otra tendencia que va a disparar la coctelería a otro nivel y que hay que hacer hincapié de que no, un flair bartender no es solamente hacer acrobacia, un flair bartender debe conocer todo lo que venía atrás, pero suma un valor agregado que es esa diversión, ese entretenimiento y ese showmanship para tener el match con el cliente, esa conexión con el cliente especial. Mencionaste algo que me gusta mucho, el flair. Y es verdad, yo conocí el flair ya cuando tenía más de la mitad de mi carrera como bartender y siempre he tratado de aprender un poquito de cada cosa y como equilibrado. Y lo hago en el momento que sienta que es el momento adecuado, la redundancia, ¿no? Y yo me imagino que después de esto nacieron otros cócteles allí como Black Russian, Espresso Martini. Claro, el Espresso Martini como Cosmopolitan son típicos de esta época moderna después de los 80, junto con los embajadores de los cócteles, que era algo que se me olvidó de decirte. Ernest Hemingway, por ejemplo, era un embajador no nombrado en los cócteles, pero donde llegaba distribuyó la coctelería. Correcto. Claro, como el daiquiri y tal vez el mojito, pero fue el causante de que en Singapur se conociera un cóctel francés llamado Bloody Mary. Entonces tenemos embajadores de cóctel o otras vitrinas de mostrar cócteles, como por ejemplo las películas, como bien pasa con la película de cóctel, puede pasar con los filmes donde aparece James Bond tomando diferentes cócteles, pero pidiendo el famoso Martini. Martini, también está Sex on the City, también con el Cosmopolitan. Tal cual. O también las competencias que daban a conocer cócteles, como pasa con el nombre de los cócteles comerciales, el Sex on the Beach. Okay. Donde realmente lo que se quiere hacer es promoción de ese licor de melocotón que estaba haciendo en el mercado y de repente llega un nombre comercial que se hace o que se crea una competencia especial para lanzar ese cóctel al mercado. Y en la actualidad, mi estimado José Ricardo, tanto ahorita como con esto de la revolución de las redes sociales, ahorita hay tantos famosos que si tuviésemos que contar esta historia o cuando tengan que contar esta historia en muchos años en el futuro van a tener que decir muchos nombres. Nosotros aquí estamos hablando de por lo menos 4 o 5 bartenders que marcaron la pauta. Ahorita hay tanto porque también esto ha evolucionado tanto y seguirá evolucionando. Ahora, José Ricardo, todo el que viene acá me prepara una interesante receta. Háblame de lo que vas a hacer hoy aquí en el programa. Wow, qué compromiso. Fíjate, voy a tratar de mezclar un cóctel que lleve o que pase por la historia. Entonces voy a tomar lo que hacía el capitán John Vernon de aromatizar con zumo cítrico y caliente y voy a mezclarlo con whisky y café. Para también pasar por la época hasta llegar al Espresso Martini. Entonces recorrer 3 puntos importantes de la historia para llegar a un cóctel equilibrado que se puede ver tanto frío, pero también lo puedes tomar caliente. Interesante, entonces no se diga más, te invito a que pases a tu barra y preparemos esta majestuosa mezcla, ¿te parece? ¿Nos vamos? Vamos pues. Vamos a preparar un cóctel mezclando tendencias de pasado y futuro, donde vamos a mezclar el método de escanciado y vamos a utilizar
café expreso para representar lo que pasó en la década de los 90. Lo primero que vamos a hacer es colocar hielo en nuestra jarra. Vamos a colocar nuestra materia prima, nuestra bebida alcohólica base, que es el whisky. Vamos a colocar café expreso extraído. Una infusión de ingredientes botánicos para darle un delicioso aroma a este café y despertar los aromas del whisky. Y vamos a utilizar el método escanciado para poder enfriar y oxigenar el cóctel a medida que vamos a hacer. Lo interesante del café es que si lo hacemos de manera adecuada va a quedar una muy bonita espuma en su superficie. Si lo quieren beber caliente, es un cóctel muy delicioso para beber caliente, se puede hacer este mismo procedimiento, pero aplicando fuego primero al whisky. Obviamente no vamos a colocar hielo en la jarra. Entonces, como lo vamos a ver frío en esta ocasión, vamos a colocar hielo. Vamos a brindar un poco de efervescencia con un toque de agua. Salud, que lo disfruten. Interesante cóctel que acabas de realizar, estimado José Ricardo. Me gustó muchísimo y mucho más porque tiene café Doña Clara, el café de la casa. ¿Qué te pareció? Excelente producto, delicioso y aporta muy buenas notas a este cóctel. Aparte, el café tenía whisky, 2 onzas de whisky, 1 onza de unos agaves de especie tropical, tenía guaquina y zumo de cítrico. zumo de cítrico. Aparte que el café Doña Clara tiene ese varietal que está específicamente ahorita, da notas cítricas. Entonces con el limón vamos a aumentarla y va a ser algo súper interesante acá en este cóctel. Bueno, José Ricardo, espero que hayas disfrutado de estar aquí con nosotros. Nosotros disfrutamos bastante y sé que aportamos muchísimo sobre el tema de la coctelería para esas personas que están iniciando en el mundo, en este mundo tan maravilloso, y también los que están en casita ya que querían conocer más sobre esto. Así que nos vemos en un próximo programa de Entre Historias y Cócteles. Vamos a tomar ese cóctel que quedó súper rico. Vámonos.